Campo de aplicación de la electricidad y la electrónica industrial. Sensores y transductores. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales con el objeto de mandar una señal y permitir que continúe con su proceso, o bien detectar algún cambio. Para este dispositivo se debe considerar diferentes factores como forma de la carcasa y distancia operativa, entre otros. Transductor es un dispositivo que transforma las magnitudes físicas, mecánicas, magnéticas, eléctricas y ópticas en otra magnitud normalmente eléctrica. Un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable física de interés. Los sensores y transductores se pueden clasificar en transductores analógicos y transductores digitales. Los transductores analógicos son los que tienen señal analógica continua y los transductores digitales son los que tienen señal de salida digital. Terminologías de funcionamiento. Términos que se emplean para definir un sensor: exactitud, precisión, calibración y fiabilidad. Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasificar en dos tipos, lo que son los sensores de contacto, en los cuales el objeto que se mide está en contacto mecánico con el sensor, y los sensores sin contactos, en los que no hay contacto físico en el objeto y el sensor. Se encuentran como los sensores de posición electromecánicos, los sensores de proximidad magnéticos, los sensores de desplazamientos inductivos y los sensores de proximidad potenciómetros. También encontramos lo que son los sensores de proximidad capacitivos, los sensores de proximidad ópticos, el sensor fotoeléctrico de barrera, el sensor fotoeléctrico de retroflexión, el sensor fotoeléctrico reflectivo difuso, los sensores de proximidad ultrasónicos. Se encuentran diversas aplicaciones de los sensores de proximidad y capacitivos. Su aplicación más que nada consiste en detectar la presencia de una ruptura. También se detecta, por ejemplo, sirven para lo que son las empresas, sirven para detectar lo que son la leche en los cartones. Pueden ser capacitivos los sensores. También detectar la presencia de algún error en lo que son la maquinaria. Controlar lo que es el nivel del aceite sobre las soldaduras, detectar pues muchas cosas más en lo que son las empresas, como la presencia de líquidos o de liberaciones, por así decirlo, en los objetos que se creen. Respecto a las aplicaciones con los sensores ultrasónicos, pues más que nada también va a ser utilizado en lo que es la industria, y también va a utilizarse en lo que son más que nada como lo que son los procesos más que nada de los productos que se creen. Y ya por último, lo que se encuentra son las aplicaciones con sensores fotoeléctricos. Más que nada, este tipo de sensores se va a aplicar para verificar objetos limpios. Bueno, respecto a la clasificación de los sensores según la magnitud a medir, se encuentran varios. Respecto a la magnitud detectada está lo que es la posición lineal o angular, donde los transductores van a ser finales de carrera y su señal de salida va a ser todo o nada. De los potenciómetros va a ser su señal de salida analógica, y de los encoders, que son los absolutos o incrementales, su señal de salida va a ser digital. Respecto a la magnitud dada, también podemos encontrar lo que son como en pequeños desplazamientos o deformaciones, donde su transductor va a ser transformadores direccionales LVDT, donde su señal de salida va a ser analógica, y las gargas extensiométricas, donde también van a ser analógicas. Está lo que es la velocidad lineal o angular,
donde encontraremos lo que son los dinamos tactométricas, donde su señal de salida también va a ser analógica, y lo que son los encoders, donde va a ser digital, y los detectores inductivos, donde también va a ser digital. Respecto a la aceleración, está el transductor de los acelerómetros y los sensores de velocidad calculadores. El primero va a ser analógico y el segundo va a ser digital. También está en la magnetizada de fuerza y par, que más que nada se encuentra lo que es la medición directa, que es mediante galgas o transformadores diferenciales, y este va a ser analógico. Se encuentra lo que es el nivel, que aquí encontramos a 3, que es el flotador más el detector de desplazamiento, los capacitivos y los ultrasonidos. Los dos primeros serán analógicos y el tercero va a ser digital. También encontramos lo que es la presión. Aquí encontramos lo que es la membrana más detector de desplazamiento y las piezoeléctricas, que los dos van a ser analógicos. Respecto al caudal, aquí encontramos lo que es la presión diferencial, o sea, los diafragmas sobre los tubos de Venturi. También está lo que es la de turbina y los magnéticos. Estas tres van a ser también analógicas. Por temperatura, aquí están lo que son los termostatos, los termopares, las termoresistencias, las resistencias NTC, las resistencias PTC y los pirómetros. Todas van a ser analógicas, a excepción de la primera, que esa es todo o nada. De las últimas que encontramos son los sensores de presencia o de proximidad. Aquí encontramos los inductivos, los capacitivos, los ópticos y los ultrasónicos. Los tres primeros van a ser todo o nada, y el último lo vamos a encontrar como con una señal de salida analógica. Respecto a los sistemas de visión artificial, que es el último, están lo que son las cámaras de videos y el tratamiento de imagen, y las cámaras CCD. Aquí encontraremos que su señal de salida es el procesamiento por puntos o por píxeles. Bueno, encontramos lo que son los sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Los sensores de desplazamiento miden la magnitud que se desplaza un objeto. Los sensores de posición determinan la posición de un objeto en relación a un punto de referencia. Y los sensores de proximidad son una modalidad de sensor de posición y determinan en qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia. 3.4 Sensores de velocidad y movimiento. Los sensores tacométricos se encargan de medir la velocidad angular. Esto mide la frecuencia del impulso de cualquier tipo de señal, que generalmente es de un tipo fotónica. Por su facilidad maneja ante la posición al paso de la luz, que es tacogenerador. Proporciona una tensión proporcional a la velocidad del giro del eje, utilizando un interruptor llamado head width, que utiliza fuerzas magnéticas para activarse o no, dependiendo de si un objetivo magnético se encuentra fácilmente cercano al interruptor. .5 Sensores de fuerza y presión. Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencia que se produce por la deformación causada por una fuerza a medir en elementos llamados galgas extensométricas o strays Gauge. Esto se trabaja bajo el principio de efecto piezoresistivo. Tipo de sensor de presión. Elementos primarios de medida directa. Mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de
densidad y altura conocida. Tubo bordón. Es un anillo casi completo, cerrado por los extremos. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y en el movimiento es transmitido a una aguja indicadora. Tubo en espiral. Se forma enrollado en tubo bordón en forma de espiral alrededor de un eje común. Tipo diafragma. Una o varias cápsulas circulares conectadas entre sí de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es aplicada por un juego de palancas. Capacitivo. Tiene una variación de capacitación que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas. Eléctrico. Son materiales cristalinos que al deformarse por acción de una presión genera una señal eléctrica. Sensor resistivo. Este sensor consiste en un elemento elástico que varía la resistencia de un potenciómetro en función de la presión. Magnético de inductancia variable. Tiene un núcleo móvil que se deforma dentro de una bobina, aumentando la inductancia en forma casi proporcional a la porción del núcleo contenida dentro de la bobina. Salgas extensiométricos. Consiste en un hilo resistivo sometido a una tensión. Se basa en una variación de longitud y diámetro de este hilo, es decir, es la deformación de la galga producida por la presión y por tanto se mide al cambio de su resistencia. Peso resistivo. Al igual de la galga exotérmica, varía su resistencia eléctrica por efecto de la presión. Presostato. Este aparato permite regular o controlar una presión o depresión en los circuitos neumáticos o hidráulicos. 3.6. Medidores de flujo. El fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a una velocidad que es proporcional a la del fluido y por tanto al caudal instantáneo. La velocidad del giro del rotor se mide por conexión mecánica, un sensor registrado el número de vueltas o por pulsos electromagnéticos generados por cada giro. 3.7. Sensores de temperatura. A menudo la temperatura se define como aquella propiedad que mide los termómetros. También se introduce la temperatura basándose en alguna propiedad termométrica. Por ejemplo, la explosión de un líquido, un gas, la resistencia de un conducto, la tensión eléctrica generada por un par termoeléctrico, etc. En la práctica existen numerosos tipos de sensores de temperatura o termómetros que según la aplicación específica puede ser lo más adecuado. Tipos de termómetros. Termómetros pares, termómetros cuplas, termómetros ópticos, termómetros de vidrio, termómetros de bulbo.
Hablar de neumática es referirnos a la tecnología que utiliza el aire comprimido para transmitir energía necesaria para activar mecanismos. El aire es un elemento elástico y por lo tanto, al aplicarle fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permite expandirse. La neumática ha supuesto una gran aportación a los procesos industriales. Si bien es cierto que se trata de una de las formas de energía más antiguas, fue en el siglo XVII cuando el conocimiento de las aplicaciones del uso del aire comprimido se tomaron conciencia científica y desde ese momento la neumática ha seguido evolucionando. Con este sistema se incrementa la presión del aire y es a través de la energía acumulada con los elementos del circuito neumático como se activan los mecanismos. Cada circuito neumático está formado por elementos cuya función es la de crear, distribuir y controlar aire comprimido para efectuar un trabajo útil por medio de los cilindros. Por sus características, la neumática industrial tiene aplicaciones desde la carpintería metálica hasta la industria química, pasando por la industria mecánica o metalúrgica, la industria textil, el transporte o las centrales nucleares. Esta tecnología es muy útil para, por ejemplo, levantar o mover grandes pesos. Hoy el aprovechamiento del aire comprimido para realizar trabajos es una técnica que ha contribuido a mejorar y optimizar los procesos industriales y sus aplicaciones están muy presentes en nuestro día a día. Un ejemplo es el control de apertura y cierre de puertas en vehículos como autobuses o trenes. Aquí, a través de la compresión del aire, se acciona un cilindro que mediante la energía del aire a una presión determinada, mediante un movimiento lineal, permite el desplazamiento de un resorte mecánico que se estira cerrando la puerta y se abre al recuperar su posición inicial. Hoy la neumática industrial es una herramienta básica en el control y la automatización de la industria. Se trata de una energía limpia, algo importante para las industrias como la química o la alimentaria, y es ilimitada porque se puede obtener fácilmente y en abundancia aire de la atmósfera, pero además la neumática industrial tiene ventajas frente a otros procesos. Su seguridad es otro aspecto a considerar. Sus características la hacen utilizable en todos lugares sin especiales medidas de seguridad, pero además es antideflagrante. No hay riesgos de chispas, por lo que no conlleva ningún peligro de explosión o incendio. Otras de sus ventajas son su grande resistencia a los cambios de temperatura y que permiten una velocidad de trabajo alta. Sus fuerzas son regulables de una manera continua, por lo que estamos ante una tecnología muy útil para esfuerzos que requieren precisión y velocidad y que requieren hacer cambios de sentido de forma instantánea. Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo y los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por elementos de generación, elementos de mando, elementos de trabajo. En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o mecánicamente. Cuando por necesidades del trabajo se precisaba efectuar el mando a distancia, se utilizaban elementos de comando por símbolo neumático. Actualmente, además de los mandos manuales, para la actuación de estos elementos, se emplean para el comando procedimientos servoneumáticos, electroneumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la amplificación de señales. La gran evolución de la neumática ha hecho que a su vez evolucionar los procesos para el tratamiento y amplificación de señales. Por lo tanto, hoy en día se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades. Funcionamiento y promoción básica del PLC. ¿Qué es el PLC y cómo funciona? El controlador lógico programable. Controlador lógico programable PLC. El controlador lógico programable son dispositivos electrónicos usados en automatización industrial. Un PLC controla la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, procesa y recibe señales analógicos y pueden aplicar estrategia de control.
Programable Logic Controller o controlador lógico programable. Se trata de un equipo electrónico que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general es posible identificar este tipo de equipos en ambientes industriales. Las principales características de los PLC con Logic ofrece son fácil de usar y potente conjunto de instrucciones, drivers de comunicación abierta, entornos operativos de fácil uso y tecnología nuclear COC, contexto de funcionamiento y comunicación. Funciones. La función básica primordial del PLC ha evolucionado con los años para incluir el control del reloj secuencial, control de movimiento, control de procesos, sistema de control, distribución y comunicación por red, la capacidad de manipulación, almacenamiento potencial del procesamiento y comunicación de algunos PLC modernos son próximamente equivalentes a las computadoras de escritorio. Un enlace PLC programado combinado con hardware de ES remoto permite utilizar un ordenador de sobremesa de uso general para suplantar algunos PLCs en algunas aplicaciones en cuanto a la viabilidad. En esos ordenadores de sobremesa basados en lógica es importante tener en cuenta que no se ha aceptado generalmente en la industria pesado debido a los ordenadores de sobremesa ejecutan sistemas operativos menos estables que los PLCs y porque el hardware de sobremesa ejecuta sistemas operativos típicamente no diseñados a los niveles de tolerancia a la temperatura, humedad, vibración y la longitud como los procesadores utilizados de la PLC, además de las limitaciones del hardware de lógica basados en escritorio y sistemas operativos tales como Windows, no se presenta en la ejecución de la lógica determinada con el resultado de la lógica, no siempre puede responder a los cambios en el estado de la lógica o de los estados entrantes en la consistencia extrema, el tiempo que se espera de los PLCs. Sin embargo, este tipo de aplicaciones de escritorio lógico se encuentran en las situaciones menos críticas como la automatización de laboratorios y su uso en instalaciones pequeñas de la aplicación es menos exigente y crítica, ya que por lo general son mucho menos costosos los PLC. Estructura interna. Sus partes fundamentales de la unidad central del proceso o CPU, los interfaces de entrada y salida. La CPU es el cerebro del PLC y está formado por el procesador y la memoria. El procesador se encarga de ejecutar programas escritos por el usuario que se encuentran almacenados en la memoria. Además del procesador, se comunica en el exterior mediante sus puertos de comunicación, realiza funciones de autolimitación. La interfaz de entrada se ocupa de adaptar señales provenientes de elementos captados, tales como botones, llaves, límites de carreras, etc. A nivel del CPU puede interpretar como información. Por otra parte, cuando el CPU resuelve a través de un programa interno activa de algún elemento de campo, la interfaz de salida es la encargada de administrar la potencia necesaria para mandar el actuador. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del equipo PLC se encuentra, gracias a ello es posible la elaboración de proyectos, pudieron realizar modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son el tamaño reducido y mantenimiento de bajo costo. Además, permite ahorrar dinero de mano de obra y posibilidad de controlar más de una máquina en el mismo equipo, así como soportar vibraciones mecánicas generadas por la maquinaria, ya que otros dispositivos serían altamente frágiles o propensos a fallar o ruptura. Sin embargo, como sucede en todos los casos de los controladores lógicos programables o PLCs, presenta ciertas ventajas como necesidad de contar con técnicos cualificados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento y mantenimiento. Programación de un PLC. Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones que producirán la ejecución de una determinada tarea. En esencia, un programa de la respuesta determinada a todas las posibles combinaciones estado en la ejecución que recibe. El proceso de programación de un PLC es por consiguiente un proceso en cuyo desarrollo se requiere cada una de las siguientes pasos. 1. Definición analítica del problema. En este paso más importante de claridad de que necesita el análisis debe incluir el resultado de ASOP 1.1. ¿Qué resultados debe proporcionar el sistema? ¿Qué salida sobre debe de actuar? 1.2. ¿Qué datos se necesita para determinar el resultado? ¿Qué debe medir o validar entradas? 1.3. Cómo debe reaccionar las pérdidas de información, cómo debe reaccionar si no puede medir variables de necesidad vigilar.
1.4 Cómo debe reaccionar ante fallas a sí mismo, capacidad de autodiagnóstico. 2. Definición de la arquitectura del hardware necesario en cada salida, redundancia, autodiagnóstico. 3. Diseño del algoritmo. 4. Programación de código. Y 5. Depuración y verificación de programación.